Hola, mi nombre es Ángela María Josa, soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la sede de Pasto. El tema que escogí fue la Constitución Federal Alemana, pero debemos entender que no se conoce como Constitución, sino como ley fundamental. Esta ley fundamental fue planteada por los presidentes de los gobiernos de los estados federales de Alemania Occidental, quienes temían una constitución como un documento fundador de un nuevo estado. Podríamos profundizar en la división de Alemania entre el este y oeste, y la Constitución debe tener un carácter provisional y ser válida hasta que la supere la división y se restablezca la unidad. Por eso se habla de una ley fundamental 70 años, casi 70 años después de lo que fue la separación de las dos Alemanias. ¿Qué pasó con el cambio a la ley alemana? Ya plantearon un canciller federal fuerte, una representación de los estados federados a través de un tribunal constitucional y un presidente. Los puntos claves para entender la ley federal o el convenio constitucional que se realizó es el Consejo Parlamentario junto a los representantes de los estados federados que profundizaron los derechos fundamentales y exigieron la igualdad de los derechos tanto del hombre como de la mujer. Así se crearon estas bases constitucionales de un Estado moderno. Entre los derechos fundamentales están garantizados la ley a la libertad, la ley a la religión, la libertad de expresión y la igualdad. Esto fue aprobado por el Consejo Parlamentario y firmado el 23 de mayo en Bonn. Para entender un poco la ley federal o la Constitución alemana, debemos entender cómo es el manejo del Estado, ya que muchos de la Constitución de sus artículos habla sobre el manejo estatal y cómo se debe trabajar. Por esto, se debe entender que el pueblo alemán tiene quien ellos a través de una votación secreta eligen a los parlamentos de los Länder y de igual manera eligen a los Bundestag. Los Bundestag son los que se podría decir es el Parlamento Federal de la Alta Cámara de Alemania. Además de esto, los Bundestag tienen quienes nombran a la Corte Constitucional Federal. De igual manera, ellos eligen al canciller federal y su canciller federal es el promotor y el que tiene el poder de la parte ejecutiva del país alemán. Los Bundestag, además de esto, tienen delegados a sus asambleas federales. Los parlamentos de los Länder también envían delegados a la Asamblea Federal. Los gobiernos Länders, decir que son cada estado, ellos envían delegados a los Bundesrat, que serían llamados en este caso como el Consejo Federal de Alemania, quien a su vez también eligen la Corte Constitucional. Para entender un poco, Alemania tiene dos diferencias entre el presidente federal y el canciller federal. Actualmente el presidente es Walter y la canciller es Angela Merkel. El presidente tiene como función disolver o estar con los Bundestag, es decir, ellos eligen el próximo canciller, pero también él tiene la autoridad de poder deshacerla. Además de esto, él tiene otras atribuciones que es de manejarle el país en la parte política. El canciller es el jefe de gobierno, es decir, la cabeza del poder ejecutivo, y a su cargo tiene la dirección y las funciones de cada ministerio. Para entender esto debemos saber que los Bundestag, como hablábamos, es la alta cámara. Ellos, el parlamento, están compuesto por alrededor de 598 diputados, los cuales dependen del resultado de los comicios. El sistema electoral prevé los escaños adicionales que se requiere a través de unas funciones. ¿Cuáles ellos? Ellos con la legislación y el control del gobierno. Hay otro que son la Asamblea Federal, que tiene la única función que es de elegir al presidente federal, que es elegido por votación secreta por durante 5 años. Y los otros son los Bundesrat, que son los consejos alemanes, que son por 69 miembros delegados de los gobiernos de los alemanes. Pero los Bundestag son los principales, ya que ellos tienen elección entre la Corte Constitucional Federal, que es el alto tribunal que se compone de 19 magistrados y los cuales tienen por más de la mitad, debe decir, la mitad los elige los Bundestag y la otra mitad los Bundesrat, por mayoría de los 2/3. Del presidente federal es el jefe del Estado, básicamente que ejerce funciones de representación interior y exterior. Él nombra al canciller federal y a los ministros federales.
Ellos nombran al gobierno federal y al canciller federal. En este caso, Angela Merkel fue ratificada por el presidente federal, quien a su vez es una votación secreta y que fija las directrices de la política gubernamental del gobierno federal alemán. El gobierno federal es el ejecutivo que está formado por los cancilleres federales y los ministros federales que tiene su propia responsabilidad. Al entender esto, podemos entender qué es la Constitución o la ley fundamental de Alemania, en el cual tiene entre el 1 y el 19 de sus artículos, habla explícitamente de los derechos fundamentales que tienen los alemanes, como la ley de la igualdad, la libertad del discurso, de la asamblea, de los medios de noticias, de las creencias, de la libertad a la discriminación basada en la raza, en el género, la religión o las creencias políticas, y el derecho a la objeción, al servicio militar obligatorio. Otro que tiene, sin embargo, se pusieron ciertos límites a las políticas extremistas que pudieron amenazar o derribar la orden política democrática, debido a lo que aconteció en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y por esto se dejó estas limitaciones de tener partidos políticos de extremos. En el artículo 18 ellos dicen muy claro: quien quiera abusar de la libertad de la expresión, de la opinión, de la libertad particular de la prensa, la libertad de la enseñanza, la libertad de las telecomunicaciones, perderán estos derechos del asilo para combatir la orden básica democrática libre. Este artículo fue empleado 2 veces entre los años 50 para prohibir los partidos políticos de derecha extrema a izquierda. Otro de los artículos principales de la ley es el artículo 20, ya que ahí establece que la República Federal Alemana es un Estado federal democrático y social, entendiendo que la palabra social se interpreta más como en el sentido del Estado que tiene la responsabilidad de proporcionar el bienestar social básico de sus ciudadanos. Sin embargo, la ley fundamental alemana no enumera deberes sociales específicos del Estado. Además, este artículo nos dice: toda autoridad estatal es emanada por el pueblo, será ejercida por el pueblo mediante sus elecciones y votaciones y por órdenes legislativos, ejecutivos y judiciales específicos. Por esto, la mayoría de los 146 artículos que tiene la Constitución o la Ley Federal Alemana nos compone y nos habla de lo que hablábamos sobre la composición parlamentaria, sobre la ejecutiva que tiene Alemania, que describe sus funciones, de los varios órganos de gobierno, así como el sistema de control, los contrapesos que rigen la interacción entre ellos. Es la ley básica que incluye la distribución del poder entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, las administraciones de las leyes federales, sus finanzas gubernamentales y la administración del gobierno en condiciones de emergencia. Además, la ley fundamental tiene una propiedad que es el derecho a la herencia y que establece la expropiación solo si se permitirá en el bien público. Algunas disponibilidades de esta ley fundamental no pueden modificarse. Las relativas a las estructuras esenciales del federalismo son la división de estos poderes, los principios democráticos, la bienestar social y los derechos fundamentales y el principio del poder estatal basado en la ley. De las muchas enmiendas de la ley fundamental, entre las más notables están las adendas a la defensa, que regulan la posición constitucional de las Fuerzas Armadas y el gobierno. Muchas gracias.